Hola a todos, hola a todas, gracias por escucharme. De nuevo aquí estoy haciendo mis notitas al final del capítulo. Creo que hay varios temas que me gustaría tocar con ustedes y que creo que sería útil para todos escucharlos. Primero que nada quiero darles las gracias a todos por sus comentarios. Me alegra mucho que estén disfrutando de la historia, me alegra que les guste la narración, las voces. Y créanme que también yo como ustedes me enamoro cada día más de Albert. Mi compañero, quien hace la voz de Albert, les agradece también por sus comentarios, que también le leo a aquellos que lo incluyen. Y hablando de la voz de Albert, agradecemos también sus mensajes privados, en los cuales hemos recibido preguntas sobre la identidad de esta persona. Y pues, ¿qué les digo? La verdad es que quien hace la voz de Albert es muy parecido a Albert, no solo en su personalidad, sino también en su deseo de permanecer en el anonimato. Quienes me preguntan su identidad, su nombre, lo único que puedo decirles es que, al igual que el mío y el de Albert, comienza también con A, y como mencioné antes, al igual que Albert, es un personaje misterioso a través de la novela hasta que al final se nos revela. Igual Albert ha decidido ser solamente esa persona. Así que llámenle como quieran. Albert, el príncipe, el vagabundo, el pirata, el magnate, Anojito, William o simplemente Albert. Aún usando esos nombres, yo trataré de mostrarle los comentarios y los mensajes que lo incluyan, que como les he dicho anteriormente agradece de corazón. Y bueno, entrando en materia. Quiero decir que valoro mucho los comentarios de todos ustedes. Me encanta leerlos y disfruto también de sus retroalimentaciones. En esta ocasión creo que hay un comentario que sería muy útil que lo trajera a colación, porque siento que es algo que necesito explicar de todas formas y que es justo este el momento en que debo de hacerlo. Me imagino que ya todos escucharon mi introducción a este fanfic, y como creo recuerdan, dije que este fanfic estaba basado en las imágenes del manga de los últimos 2 tomos, en la novela, algunas partes también en la antigua novela, y que yo trataba de rellenar huecos o de ver tras bambalinas en mi imaginación. Este comentario que les voy a leer, y se los leo porque es público, es de Aymar Torres. Hola Aymar, muchas gracias por comentar. Aymar me pregunta que si cuando digo novela o la novela en mis notas, me refiero al libro. Como ya le respondí a Aymar, sí, en efecto, cuando digo la novela, me refiero a Candy Candy, la historia definitiva. Y también le contesté que este fanfic, como lo digo en la introducción, está basado completamente en los últimos 2 volúmenes del manga de Candy Candy, que es de donde saco las ilustraciones que pueden ver en pantalla, así como en la novela, publicada en el 2010 en su idioma original japonés y en el 2020 en castellano, por Arechi Manga. Y hay algunas cosas que, como ya mencioné también, he tomado de lo que se conoce como la antigua novela de Candy Candy, publicada por primera vez en 1978. El hecho de que me base en estas 3 obras de literatura para crear y relatar mi fanfic no quiere decir que todo lo que digo en el fanfic sea cierto, y no quiere decir que todo lo que menciono sea tal y como Nagita lo planeó para nosotras. Si hay algo que quiero que quede muy claro, es que fanfiction es eso, fanfiction. Ficción creada por fans de cierto grupo, en este caso de Candy Candy, tomando los personajes originales de la obra. Ahora, obviamente yo no soy la creadora de estos hermosos personajes. Nagita es la creadora y Karachi fue la ilustradora, y es por ellas que los conocemos tal cual como los conocemos ahora. Este fanfic quise hacerlo muy basado en la historia original. Por eso he tratado de ser fiel a las características de los personajes, a la historia de Nagita tal como nos la presenta en estos 3 formatos, y al tiempo histórico en el que se desarrolla, que es a principios del siglo pasado. Pero esto no quiere decir que las cosas, como yo las narro aquí, sean exactamente lo que Nagita quiso decirnos con sus letras. He escuchado un sinfín de veces a fans de Candy Candy hablar de fanfics, y no voy a entrar en detalles y no voy a dar nombres de fanfics ni nada, pero he escuchado un sinfín de veces a fans hablar de fanfics como si fueran la verdadera historia, y obviamente no es así. He escuchado decir, sí,
Candy se queda con Terry y tienen 3 hijos. Está en la novela. O Candy y Albert se casan y él se muere después de varios años. Está en la novela. No, la realidad es que ninguna de esas cosas está en la novela. Es de nuevo ficción creada por fans y que tal vez por ser tan buena ha quedado grabada en el cerebro de quienes lo leen, lo escuchan, etc. y piensan que es así como sucedieron las cosas, lo cual no es verdad. Y bueno, poniendo esto como base, Aymar me contestaba después, y discúlpame Aymar por estarte ventilando aquí enfrente en público, pero creo que tus comentarios son muy útiles para que todos podamos entender. Ella me decía que no sabía que en el libro de Candy Candy la historia definitiva o Candy Candy Final Story, después de que Candy descubre que Albert es el tío abuelo, se va enseguida a Chicago. Ella dice esto porque, como menciono al final del video del capítulo 25, en el manga sí hablan y van en bote, pasan tiempo en Lakewood, etc. y en la novela no. También me pregunta si en el libro Candy sospecha que Albert es el príncipe de la colina, o si es parte de lo que las hago vivir tras las escenas que ya conocemos en el manga. Aymar comenta que una vez leyó un comentario que decía que Albert no le dijo a Candy quién era realmente, y que de no ser por George, Candy no se hubiera enterado quién era él. Me voy a ir por orden. En el libro de Candy Candy Final Story, o Candy Candy la historia definitiva como la conocemos en español, Candy menciona en su carta a Anthony que fue a Lakewood con Albert, que es el tío abuelo y que es también el príncipe de la colina. Y menciona también, y discúlpenme si no lo digo de memoria y si no soy exacta en lo que estoy diciendo, pero esto es lo que recuerdo y no estoy leyendo de la novela, menciona también que hacía mucho no había ido a Lakewood. Ahora, quienes han leído la novela sabrán que la primera y la segunda parte son narrativas, lo cual quiere decir que Nagita nos narra como narrador omnisciente lo que sucede con Candy y sus amigos y la historia, desde que Candy nace, desde que adoptan a Annie y ella conoce al príncipe de la colina, hasta que deja el colegio San Pablo, corriendo detrás de Terry. En la tercera parte el formato narrativo cambia completamente. En esta parte tenemos un formato epistolar, lo cual quiere decir que la narración se da a través de cartas que nuestra heroína, en este caso Candy, intercambia con sus amigos. Las cartas, como me imagino todos sabemos, no están en orden. El por qué Nagita no las ordenó es algo que no podría decirles. Lo que sí puedo decirles es que en la antigua novela, que se publicó en 1978, durante el mismo tiempo en que se terminaba de publicar el manga, en esta novela también la tercera parte es epistolar, y también leemos muchas de las cartas que tenemos en la historia definitiva. Hay cartas menos y cartas más, pero la esencia es la misma. Si en esta novela están en orden o no, es algo que tampoco podría decirles, pero parece ser que están un poquito más ordenadas que en Final Story. Aparte de esta obvia diferencia entre ambas novelas, la antigua y Final Story, las primeras 2 partes son completamente iguales, no cambia nada. Salvo el hecho de que Nagita nos regala, de principio a fin, retrospectivas, o como Arechi les ha llamado, capítulos extras, que nos muestran a una Candy adulta, en lo que parece ser Reino Unido, a orillas de un río llamado Avon, rememorando y recordando su vida, caminándonos a través de su residencia, a través de sus sentimientos, de sus sueños, de los acontecimientos pasados, de sus memorias, de sus recuerdos importantes, y ayudándose de varios objetos para contarnos su historia. No voy a entrar en detalles, pero quien quiera leer más acerca de esto pueden hacerlo en mi blog, en donde tengo varias publicaciones al respecto y otras cosas. Dejaré la dirección al final del video y en la descripción. Aparte de las notables diferencias que existen entre la antigua novela de 1978 y Candy Candy Final Story del 2010, hay diferencias entre esta última novela y el manga. La primera novela y el manga terminan completamente igual. De hecho, en la primera novela tenemos también las ilustraciones de Igarashi que la acompañan. En Final Story no tenemos las ilustraciones, y hay ciertas diferencias, como esta que mencioné. En un principio, yo pensaba basarme solamente en el manga para crear mi fanfic, y el final de mi fanfic iba a ser Candy corriendo a los brazos de Albert cuando él le dice que es su príncipe de la colina, tal como el manga. Iba a cerrar con eso, y ese iba a ser el fin. Pero en el transcurso, Arechi Manga nos dio la traducción al castellano de Candy Candy Final Story, y pensé que si ya llevaba 20 y tantos capítulos,
¿qué tanto serían unos pocos más para incluir la novela también? Resultaron que no fueron pocos, fueron otros 20 y tantos capítulos y terminé con un fanfiction de 53, incluyendo el epílogo. Pero no voy a decir más de eso. Lo que sí puedo decirles es que cuando estuve cotejando manga y novela, encontré todas estas diferencias, entre ellas ese viaje a Lakewood. Si Nagita piensa que sucedió o no sucedió, no lo podremos saber, porque no está registrado en la novela, tal como sucedió en el manga. Yo quiero pensar que no sucedió así, porque como digo, Candy menciona varias veces que en su ida a Lakewood con Albert, ella ya sabía que él era el príncipe, y en el manga ella aún no sabe, solamente descubre que es el tío abuelo William. La novela también menciona que ella realmente descubre que es el tío abuelo William, por el hecho de que George le dice en dónde encontrarlo después de que quieren forzarla a casarse con él. Por lo tanto, la forma en que yo presento estos acontecimientos en mi fanfic sí está basada en la novela, pero es mi imaginación. De lo que sí quiero que estén seguros es de que todo lo que yo narro en el momento en que empiezo a ligar novela y manga, he tratado de hacerlo de la forma más lógica posible, al menos para mí. Pasé semanas, si no es que meses, investigando la cronología, leyendo cartas de esta novela, de la antigua novela, el manga, revisando en la historia, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que es lo que tenemos un poquito como base de nuestros tiempos narrativos, y tratando de cotejar todos estos datos. No fue nada fácil. Al final tuve que dejar de lado muchas fechas que hubiera querido darles, porque no eran para nada exactas. No sabía cuánto tiempo había pasado entre una cosa y otra, no sabía si habían sido meses, años o qué. Y al final me decidí por dejar fechas de lado, decir solamente tiempo, o meses, o días, pero nunca nada específico para no comprometerme, y conformarme con no ser tan detallista como hubiera querido ser en el manejo de las fechas. Y lo que terminé haciendo fue adecuando toda esta información que tenía en estas 3 obras literarias para hacer de mi fanfic uno lógico, coherente, que a mí me sonara posible y lo más apegado a la historia. Para esto leí de tapa a tapa Candy Candy, la historia definitiva, no 1, ni 2, ni 3 veces. Muchísimas veces. Cotejé cartas con cartas, manga con cartas, antigua novela con cartas, epílogo con el resto de las cartas, y traté de armar en mi cabeza y también en una hoja de Excel, si les soy sincera, el cómo iba yo a evolucionar mi historia. De nuevo, para hacerla coherente, posible, lógica y apegada a la novela. Si Candy sospecha que Albert es el príncipe de la colina, eso solo Nagita lo sabe. No es algo que haya mencionado en la historia definitiva. Pero yo quiero pensar que Candy, por más despistada que hubiera sido, al menos tuvo un viso de realidad cuando supo que Albert era un Arley. Y sobre esto estoy escribiendo una publicación en mi blog que espero poder sacarla en los próximos días para que estén al pendiente. El si Albert pensaba o no decirle la verdad a Candy es también algo que solo Nagita sabe. Yo no tengo idea de qué es lo que pensaban los personajes. Yo les puedo decir lo que yo quise que ellos pensaran a través de mi fanfic, y eso es lo que hago. Pero de ahí en fuera, solo Nagita sabe qué es lo que pensaban sus personajes. Solo ella sabe si Albert ya tenía planeado decirle o no a Candy la verdad, o si fue George quien lo obligó a hacerlo. Mi forma de explicar lo que yo pienso de esta historia es precisamente este fanfic. En él podrán encontrar, de principio a fin, mis pensamientos acerca de la historia. Muchos diálogos son los diálogos que vemos tanto en manga como novela. Otros tantos, obviamente, son de mi inspiración, pero por lo general, lo que piensan los personajes es también lo que yo pienso de esta historia. Solo voy a decir que yo no creo que Albert no deseara decirle la verdad a Candy. Desde mi punto de vista, él buscaba una forma de decírsela, porque, como vemos después de estos capítulos, siendo él un magnate, quiero pensar, y de nuevo, estamos hablando de personajes ficticios, no reales, pero quiero pensar que una noticia de tal magnitud iba a ser totalmente pública y Candy se hubiera enterado. Si pensamos que Albert siempre ha querido hacer a Candy feliz, siempre la ha querido proteger, siempre ha buscado para ella lo mejor, siempre la ha apoyado en todas sus decisiones. Encima de esto vivieron juntos varios años en la casa Magnolia, sin él saber quién era, en donde es obvio que él se enamora de ella. Yo quisiera pensar que un hombre como él,
como el que Nagita nos muestra en su historia verdadera. No hubiera dejado al azar algo tan importante. No hubiera dejado que Candy se enterara por los diarios de algo tan fundamental en su relación. Y es por eso que trato esa parte de la historia como tal. Y bueno, esta explicación se me está realmente saliendo de control. Creo que voy a terminar publicándola aparte y no en un capítulo, porque sería demasiado. Pero solamente quiero terminar con esto. A partir del capítulo 27 o 28, que es el siguiente que voy a publicar, y que aún sigo editando, por cierto, es cuando dejo volar más mi imaginación. ¿Por qué? Porque en lo único que me estoy basando es en las cartas de la novela de la última parte, que como ya dije, no están en orden. Hay muchos huecos y no podemos saber qué fue lo que pasó. Por lo tanto, no solo voy a agregar muchas cosas que es obvio no están en la historia, y que es obvio que las voy a agregar para avanzar mi historia. A mi historia me refiero mi fanfic. Sino que también vamos a ver una disminución en las ilustraciones que publico. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos tenido la ayuda del manga, la historia del manga y las ilustraciones del manga, que puedo subir a los videos para que ustedes puedan verlas mientras van escuchando. Pero de aquí en adelante no hay ilustraciones en el manga. Solamente hay cartas que, por obvias razones de derechos de autor, no puedo publicar. Así que las ilustraciones van a disminuir, a menos que tenga alguna ilustración, algún fanart que algunas de mis talentosas lectoras y lectores me hayan regalado. En ese caso sí lo subiré, con el permiso de los autores. Pero de ahí en fuera no va a haber. Voy a subir más notas porque voy a empezar a intercalar datos históricos, personas que fueron reales, lugares que fueron reales, etc. Y esos datos sí los agregaré. Aprovechando este mensaje tan largo, quiero también decir que Fabiola me pidió o me comentó que le gustaría ver la distribución del ala este de la mansión Arley que tanto menciono. Ahora, obviamente, la distribución del ala este es algo que es totalmente de mi imaginación y que para hacerlo tendría que sentarme frente al AutoCAD, que es un programa de diseño arquitectónico, y crear la planta. Por lo menos una planta arquitectónica, porque no les voy a dar fachadas ni cortes ni nada más. Necesito tiempo, sí quisiera hacerlo, pero no prometo nada. Si lo hago, trataré de agregarlo en alguno de los próximos capítulos en los que se menciona más a detalle el ala este. Y ya que hablamos de tiempos, quiero de nuevo darles las gracias por su interés en esta historia, y yo entiendo la desesperación que a veces nos da porque queremos escuchar otro capítulo rápido, pero también quiero disculparme porque de verdad me es muy difícil entregar más de un capítulo por semana, que es a lo que yo me comprometí desde un principio. ¿Por qué? Grabar sería tal vez fácil si yo fuera la única que lo estuviera haciendo, pero siendo que mi compañero de grabación está muy ocupado y no siempre está disponible, he preferido esperar a que él pueda acompañarme a grabar yo misma la voz de Albert, por ejemplo. Después de la grabación, la edición toma muchísimo tiempo. Para yo poder darles un producto de calidad, es necesario que pase mucho tiempo editando el audio, borrando errores, agregando música y después creando el video. Por lo pronto, no tengo tiempo para sacar más de un capítulo por semana. Cuando tenga capítulos extras, o cuando hayamos tal vez terminado de grabar y editar todo el fanfic, entonces con mucho gusto empezaré a subir capítulo tras capítulo sin necesidad de espera, si es que esto llega a suceder. Y de antemano les agradezco por su comprensión. Y ya que estamos centrados en plática, de una vez voy a tocar otros temas que creo que es importante también comentarles. Regresando a la construcción de los tiempos, la forma en que yo ordené las cartas de la novela, calculé tiempos para que fueran coherentes para mí y para mi historia también, no solamente para la novela y demás, fue tratando de ser lo más exacta históricamente dentro de mis posibilidades. Como ya mencioné y no voy a entrar mucho en detalle, la novela no tiene ninguna fecha, ninguna. Habla sobre meses, a veces dice días, a veces dice años, pero fecha específica no. La única fecha que se puede de alguna forma determinar con más precisión es la aproximación de la muerte de Steer. Por desgracia no tengo tiempo para entrar en detalles. Esto ya se hizo muchísimo, muy largo, mucho más largo que varios capítulos que he grabado antes. Pero por ciertas cosas que leemos en la carta del Capitán Bowman, de Patty, de Archie,
etc., podemos determinar aproximadamente cuándo fue la muerte de Steele. Esta fecha aproximada es lo que me ayudó a construir la cronología de mi historia. La construcción de tiempos también la he basado, como ya dije, en la exactitud histórica. ¿A qué me refiero con esto? A principios del siglo pasado no teníamos los medios de transporte con los cuales contamos hoy en día. En aquel entonces las cartas tardaban más tiempo en llegar. Los medios de transporte comunes eran el auto, y tenemos que tener en cuenta que la tecnología automovilística de aquel entonces no es lo mismo que ahora. Igualmente no lo es la infraestructura. Con infraestructura me refiero a carreteras. Los medios de comunicación eran básicamente telégrafo, teléfono si existía, y cartas. Y los medios de transporte eran transatlántico, tren, coche y carruajes. Esto fue con lo que me ayudé para calcular aproximadamente el tiempo que las cartas, sobre todo las cartas del epílogo entre Candy y Albert, tardaron en llegar. No estoy afirmando que así fueron las cosas, simplemente soy un poco obsesiva compulsiva con los detalles y yo necesitaba de alguna forma hacer, como ya dije antes, en mi historia coherente, posible y lógica. Primero para mí, después para todos los demás. Entonces me he basado mucho en esto, he investigado mucho y como ejemplo les diré que en el capítulo 27, el vals que Candy y Albert bailan en la presentación en sociedad de él es el vals Los Patinadores opus 18 de Emil Waldteufel, compuesto en 1882. La verdad era que yo quería utilizar el vals número 2 de Dmitri Shostakovich, pero por supuesto con mi obsesividad tuve que investigar y el vals número 2 no fue compuesto sino hasta 1938 y la presentación en sociedad de William o el compromiso fallido de Neil fue cuando aún la Primera Guerra Mundial estaba siendo peleada. Y para quienes saben, el armisticio se firmó en 1918. Por lo tanto, no pude utilizar el vals que quería y como muchos ejemplos más. Curiosamente, yo he escuchado el vals número 2 de Shostakovich en otras películas de época que seguramente están ambientadas antes del siglo XX. Y bueno, fueron tal vez los tiempos y el acomodo de las cartas lo que me hicieron más difícil la escritura de este fanfic, porque en realidad la relación de Candy con Albert es una relación fluida y totalmente sustentable en la novela, en el manga. Y no es necesario crear universos alternos o historias alternas para darle peso. Sin embargo, siento que si quisiéramos que Candy terminara casada con otro personaje, los ajustes en los acontecimientos de la novela tendrían que ser muy forzados o hacer un universo alterno para poder sustentar y hacer posible y creíble la historia. En mi caso, esto no fue mi dificultad, porque la historia de Candy y Albert abarca literalmente desde el principio de la novela o del manga hasta el final de los mismos. Y es por eso que no he necesitado modificar ningún acontecimiento que nos muestra la novela o el manga para poder hacer de esta historia una fluida y creíble, lo cual posiblemente hubiera tenido que hacer si hubiera querido escribir acerca de Candy y otros personajes. Y por último, antes de despedirme, quiero decir que si alguien quiere saber más sobre lo que pienso de la novela, del por qué, cómo y cuándo, tengo muchas publicaciones en mi blog que creé precisamente a raíz de este fanfic mientras estudiaba para escribirlo. Que si bien estas publicaciones no deben de ser tomadas a pie juntillas, ya que al escribir este fanfic yo también pude permitirme libertades literarias, sí pueden ser de ayuda para esclarecer dudas sobre lo que pienso acerca de la novela. Y bueno, por fin ahora sí me despido, les doy las gracias de nuevo, espero que esto haya sido de utilidad, que no se hayan emocionado cuando vieron que subí un video y que no resultó ser el capítulo que esperaban. Y bueno, solo para asegurarles, obviamente, que el siguiente domingo tendrán el siguiente capítulo que espero que disfruten. Les doy las gracias por escucharnos y saludos. Adiós.